Hoy nos encontramos con Francisco Palacios, registrador de la propiedad de la isla de La Palma, y vamos a hablar un poquito de la situación que tienen ahora mismo todos los afectados de esta erupción del volcán desde el 19 de septiembre de 2021, y vamos a ver en qué estado se encuentra ahora mismo. Sobre todo, la mayoría de la gente que tiene sus propiedades se pregunta en qué situación están sus propiedades ahora mismo bajo la lava, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes, Arturo. Pues la situación de la lava produce, yo entiendo, cierto desconcierto. Desde el punto de vista del derecho de propiedad, no tienen por qué tener ningún tipo de inquietud. Como dije en la última entrevista que tuvimos, sigue conservando su derecho de propiedad y las facultades dominicales se tienen que adaptar a esa situación nueva. Me explico. Cuando se ha producido una mutación, una modificación del suelo, ya desde la legislación de 1956 hasta la legislación actual, la de 2007, la de 2015, sobre el suelo, nos dice que las facultades dominicales se tienen que ir adaptando a una serie de derechos y deberes urbanísticos por parte del propietario, que tienen en cuenta fundamentalmente una ley o un plan de ordenación, y siempre conforme a la calificación jurídica de los predios. Es decir, ese derecho dominical, esas facultades dominicales, el derecho de usar, de gozar, de disfrutar, de vindicar, de excluir, de delimitar de la finca, que se preguntará el propietario si lo sigue teniendo. Claro que lo sigue teniendo, pero de acuerdo con una reglamentación, como dije también en su momento, urbanística, que viene o debe de venir establecida por una ley nueva que regule esa situación excepcional o a través de un plan de ordenación urbanística, y conforme a la calificación jurídica de los predios, que a lo mejor nos basta una calificación jurídica que ya se dio, o incluso el legislador puede que estudie una nueva calificación jurídica de los predios atendiendo a los nuevos usos y aprovechamientos que tiene un terreno ocupado por un depósito volcánico que en determinados lugares tiene una emanación de gases altamente tóxicos y que también, por otra parte, implica un riesgo para la vida humana. Hay casas que han desaparecido bajo la lava, pero hay casas que están afectadas, que no han desaparecido, pero están dentro de ese perímetro que han trazado de seguridad. ¿Cuál es esa situación también de esas viviendas? Porque muchas de ellas están, no se les permite el acceso, y la situación es bastante complicada jurídicamente. Uno tiene que distinguir en el mundo del derecho. Yo comprendo que a lo mejor en principio y es difícil para el afectado, lo entiendo perfectamente, entre lo que ve y el destino económico, social o funcional de lo que ve. Me explico. Cuando yo delimito un terreno, doctrinalmente se dice que estoy haciendo un acto de destinación. Un acto de destinación es un acto por el cual a una determinada cosa le doy una serie de le doy una localización, le doy una ubicación, le doy un destino social, económico, industrial, residencial, familiar. Entonces, ese acto por el cual le doy un destino económico, social, implica también que le doy un destino funcional. Yo veo mi casa que está de pie, evidentemente, pero ¿hay funcionalidad en mi casa? ¿Hay habitabilidad? ¿Hay accesibilidad? ¿Hay seguridad? ¿Hay salubridad? Pues evidentemente el Estado, las autoridades públicas, son los que en principio van a ver si se dan esos requisitos, esas condiciones. No quiere decir que yo deje de tener mi casa. Yo mi casa la sigo teniendo, la estoy viendo además. Tengo la suerte, dentro de lo que son los afectados, de que estoy viendo mi casa de pie. Pero esa casa tiene ese destino, esa finalidad que yo le di hace años, esa finalidad que me permite darle al interruptor de la luz y que se encienda la luz, darle al agua y que haya agua.
¿Tiene esa funcionalidad? Pues eso evidentemente es lo que tiene que tener en cuenta ahora mismo el afectado. Y eso solamente se puede conseguir a través de la dotación de una serie de infraestructuras mínimas que acompañen lo que he dicho anteriormente. Si no tienen agua, si no tienen seguro, si no tienen accesibilidad, la situación que tienen esas viviendas ahora mismo, y más si muchas de ellas se van a incluir dentro de un espacio protegido, ¿hay algún tipo de indemnización o de...? Porque claro, no han perdido la vivienda de una manera, pero la han perdido de otra, ¿no? Vamos a ver. Cuando yo examino mi casa, evidentemente nos vamos a un concepto posesivo de mi casa. Pero uno debe de tener claro, no solamente los afectados, sino en general todos los núcleos de población existentes en la actualidad, todos los tejidos urbanos, que mi casa ya no tiene una concepción posesiva, no tiene una concepción individualista. Mi casa está dentro de un entorno. Ese entorno me lleva a que cuando yo hablo de mi derecho de propiedad, está sujeto a una serie de limitaciones, limitaciones de interés público, limitaciones institucionales, que uno no las va viendo, pero se las puede imaginar. Limitaciones en materia de defensa nacional, limitaciones en materia de monte, en materia de economía social, en materia de urbanismo. Esas limitaciones institucionales, además, se combinan con otras limitaciones que son de interés privado. Las limitaciones de interés privado se enmarcan dentro de lo que la doctrina, que también para el afectado es fácil entenderlo, es relaciones de vecindad. Cuando yo tengo una casa en un determinado municipio o un determinado barrio, me rijo en principio por relaciones de vecindad. Esas relaciones de vecindad implican que haya servidumbres de desagüe, servidumbres de vista, que evidentemente tengamos que tener obras y plantaciones con una serie de distancias intermedias. Que ya fue estudiada esas relaciones de vecindad por la doctrina clásica, que vienen a establecer en las relaciones de vecindad un principio básico, que es el principio de reciprocidad, por el cual si mi propiedad tiene una limitación en beneficio de otra, lo normal es que esa otra también tenga una limitación en beneficio de mi propiedad. ¿Para qué? Para poder constituir lo que se denomina un sistema vecinal, un sistema colectivo. Y ese sistema colectivo vecinal no tiene nada que ver con la expropiación. La expropiación es la sustracción de la propiedad privada. Ahí no hay una limitación de la propiedad privada, sino una sustracción de la propiedad privada. Aquí, si es necesario, una indemnización previa. Pero en el caso de las relaciones de vecindad, no hay ni una relación de subordinación predio dominante, predio sirviente, lo dicen algunos autores, como por ejemplo Hernández Gil, y tampoco habría una situación o daría lugar a una situación de pago de una indemnización. Entonces, esas personas se quedarían prácticamente sin nada. No. Esas personas estarían en función de que se les devuelva su funcionalidad, accesibilidad, seguridad a sus casas. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de un entorno. ¿Tú quieres entrar a tu casa? Sí, asume el riesgo. ¿Asume el riesgo de tu vida? ¿Eso lo puede permitir un Estado? No te lo va a permitir. ¿Eso lo puede permitir un municipio? No te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque vas a entrar por tu cuenta y riesgo en tu casa. Vas a asumir un riesgo a la vida, que la vida es una protección, es el valor fundamental tutelado por el ordenamiento jurídico, con lo cual, hasta que no se den unas condiciones mínimas para que tú puedas entrar en tu casa, desde mi punto de vista, sería una irresponsabilidad, a lo mejor no demasiado entendible por el afectado, porque está viendo su casa, pero sería una irresponsabilidad que las autoridades públicas te dejen entrar en tu casa libremente. Partiendo de la base que yo el otro día estuve en la Colada, estuve en la parte del Paso, y evidentemente hay signos de que particulares, nos lo dijo además el guía de la excursión, de la visita, hay signos evidentemente de que hay particulares que están intentando entrar a su casa por su cuenta. Bueno, pues miren ustedes, en estos casos esa persona está asumiendo el riesgo de su vida y el riesgo de, evidentemente, causar un problema no solamente
en su persona, sino también en la seguridad que tiene que haber en una zona de entorno, una zona de exclusión, que respeta en principio el derecho de propiedad, pero que hay valores que están por encima del derecho de propiedad y, por supuesto, la vida es uno de ellos. Sí, estamos hablando de ahora mismo la situación de hoy, pero cuando desaparezcan los gases, cuando desaparezcan las altas temperaturas, esas casas, muchas de ellas, estamos hablando de Vicente Leal, una de las casas que está a menos de 500 metros del volcán, que no tiene accesibilidad, que no tiene luz, que no tiene agua, y que está a unos 200 metros de la carretera, todos esos caminos han quedado inservibles, no hay ahora mismo servicios municipales. ¿Estarían las administraciones obligadas a darle servicio para el uso de esas viviendas? En principio, la administración se tiene que hacer cargo de la finalidad que tiene el terreno ocupado por la colada, pero evidentemente hay una concurrencia de derechos a favor de personas o entidades diferentes sobre el mismo objeto. Y ahí hay que determinar la preferencia de los derechos. ¿A qué derecho le doy preferencia? Pues le doy derecho a le doy preferencia a aquel derecho, a aquella entidad que me permita tener los servicios mínimos para que yo pueda acceder a mi casa. Es decir, tengo que establecer preferencia en el uso. A lo mejor en la actualidad tienes que admitir sobre esos terrenos pues usos prohibidos. El uso residencial a lo mejor está prohibido, temporalmente prohibido, o el uso industrial está temporalmente prohibido, pero eso no quiere decir que una vez que tenga el informe de los técnicos, ese uso residencial o ese uso industrial o incluso agrícola en el futuro esté permitido. Estamos ante una situación de transición, estamos ante una situación de yacencia, donde realmente los usos anteriores han desaparecido, pero el que desaparezcan los usos anteriores no significa que haya desaparecido las propiedades, el derecho de propiedad que tenía cada propietario sobre su parcela, ni tampoco que se asignen nuevos usos de conformidad con los afectados y aprovechamiento. Paco, tú llevas también pues, todos estos 7 meses ya y 15 días haciendo asesoramiento, ¿no? Sí. Hay muchísima gente que viene. ¿Qué es lo que más le preocupa a las personas que han perdido sus viviendas, sus casas, sus parcelas? Pues prácticamente lo que estamos viendo en esta entrevista y en otras entrevistas. La gente quiere saber que tiene su derecho de propiedad. Ya hemos pasado lentamente, porque esto es un proceso lento, es un proceso duro, especialmente para los afectados, donde desde las instituciones debemos de ofrecer fundamentalmente lo que se denomina seguridad jurídica subjetiva, es decir, tranquilidad, ánimo y tranquilidad. Pero se ha avanzado, es decir, en la última entrevista que tuvimos, el tema era la entrega de las certificaciones registrales. Prácticamente en ese momento se estaban entregando entre 10 20 certificaciones registrales pues, cada 3 4 días. Las certificaciones registrales que ahora mismo se están pidiendo son mínimas, es decir, ya quedan muy pocos afectados sin correspondiente certificación registral. También se atendía diariamente al Consorcio de Compensación de Seguros para facilitarle la localización del titular de la finca, la ubicación de la finca, y ya en la actualidad pues ya nos están llamando diariamente para conocer esa situación, con lo cual ese proceso previo, primero, de todo este largo y duro procedimiento de investigación de la propiedad, parece que ha llegado a su fin. Ahora, pues evidentemente, tras los decretos leyes que ha dictado el Gobierno de emergencia, de ayudas públicas, especialmente el decreto de marzo de 2022 que se dictó hace pocos días, pues se ve que ya la gente está inscribiendo sus nuevas construcciones sobre sus nuevas parcelas, ya hay un movimiento por parte de los afectados a la hora de irse al notario, otorgar su escritura pública e inscribir su finca sobre esa nueva ubicación en los terrenos, en los municipios de Tazacorte, del Paso y de los Llanos de Aridane. Lo están llevando a cabo y al cabo de hoy pues llevamos aproximadamente 40 personas, 40 titulares que evidentemente están dando vida, están materializando
el Real Decreto. La preocupación a continuación viene por, yo tengo mi derecho de propiedad y como Arturo me estás preguntando es, ¿cómo materializo mi derecho de propiedad? La materialización del derecho de propiedad es algo fruto de una demanda social. Si yo me fuera a mitad del siglo pasado, es que las obras nuevas no se inscribían. Las edificaciones y las construcciones no se inscribían. Básicamente se inscribían las parcelas. Es posteriormente a esa reforma de 1944 ya donde se empiezan a inscribir ciertas construcciones, ciertas obras nuevas. ¿Y eso qué nos da? Bueno, pues nos da a lo que hoy algún urbanista conoce, algún especialista conoce como en principio edificaciones cerradas. Las edificaciones cerradas eran edificaciones en el vial, alrededor de la calle Real, por ejemplo. Edificaciones posteriormente abiertas, que son las que se van separando de esa vía pública fundamental, de esa arteria esencial de la ciudad. Después se van integrando lo que son viviendas unifamiliares, las edificaciones aisladas, independientes, los pareados. Se va terminando con unidades urbanísticas integradas, con conjuntos residenciales, donde ya lo que quiere utilizar el particular es el espacio cúbico y ello da lugar a que en las leyes de suelo pues se empiecen a distinguir claramente conceptos que no se tenían claros, pero que la demanda social, como en este caso, lo ha ido teniendo que construir, que son los conceptos de alineación, de rasante, de suelo, de vuelo, porque no quedaban claros en la determinación de la propiedad. Hasta incluso un concepto relativamente novedoso, que es cuando se produce la espiritualización del derecho de propiedad, que es el concepto de aprovechamiento urbanístico. Bueno, pues toda esa evolución se va produciendo en menos de 100 años, como consecuencia de que en cada momento el particular y el titular, no como consecuencia de una situación de lava volcánica, sino como consecuencia de que ha ido queriendo atender a unas demandas familiares, agrícolas, industriales, económicas, comerciales, ha ido buscando un tipo de edificación pues que se adaptara a sus necesidades. Bueno, la verdad es que uno se plantea muchísimas cosas. Cuando lo pierdes todo, las dudas vienen por todos los lados. Pero estamos hablando de, según Copérnico, 2.988 edificaciones que habían desaparecido bajo la lava. ¿Cuántas estaban registradas realmente? En torno a 800 fincas. Es decir, si yo tengo que hacer el cálculo entre las certificaciones registrales que se han dado y las que se han facilitado al consorcio de compensación de seguros, estaríamos hablando entre 700 y 800 fincas registrales. Evidentemente, uno cuando examina el concepto de construcción, el concepto de parcela, el concepto de edificación, de bungalow, de hotel, de campo de fútbol, uno tiene que pensar que la finca registral no se mueve por esos conceptos, sino que dentro de la finca registral se distingue lo que es la finca en su conjunto como entidad puramente formal, que viene identificada por su número, folio, tomo y libro, que vendría a ser el documento nacional de identidad de la finca, para que la gente, para que los oyentes me entiendan, y a eso habría que decir que dentro de cada finca registral puede haber una o varias construcciones. Hablamos también en su día de ese problema que había en La Palma, ¿no? Esa edificación que hacían los abuelos, que construían los padres, los hijos, y a lo mejor en una sola edificación teníamos 4 o 5 viviendas, ¿no? Claro. Con un solo contador de agua, un solo contador de luz. ¿Eso al final se ha solucionado? Vamos a ver, cuando uno examina estas cuestiones, y voy a tratar de ser muy gráfico, lo hice en su momento, pero lo repito, se produce lo que yo denomino una distorsión temporal. Es decir, yo he heredado una finca de mi abuelo o de mi padre, pero se me ha olvidado darle de baja a mi padre o a mi abuelo en el IBI, o en el recibo de electricidad, o en el recibo de la luz. Se me ha olvidado. Claro, ¿qué ocurre? Que esa distorsión temporal, al que en principio no se le da importancia, después a la hora de acreditar estas situaciones,
plantea problemas jurídicos y administrativos, porque acudimos a un tipo de titulación supletoria, porque la que me dice el registro de la propiedad es una prueba primaria, principal, fundamental, tiene el valor de prueba jurídica plena, pero la que me dice el IBI o el parcelario catastral o el recibo del agua o de la electricidad, pues tienen un valor secundario. Esos recibos, el problema que tienen básicamente es que en esa distorsión temporal, es decir, en ese espacio de tiempo, se han producido cambios de titularidades que no han ido o no han llevado aparejado un cambio de titularidad en el recibo. Y eso hoy día depende de la voluntad de los particulares, no depende de la administración. En segundo lugar, yo como registrador, si alguien me viene a escribir una obra nueva, me viene a escribir un chalet o una casa con una piscina, el registro inscribe esa finca con esa descripción en un momento determinado. Y además, de hecho, está protegida jurídicamente su titularidad, su historial jurídico, con arreglo a esa inscripción en una fecha determinada. Pero claro, si dentro, a los 2 meses, a los 3 meses, esa persona, o bien porque ha ahorrado y tiene un dinero, o bien porque ha heredado, quiere construir un pajero, un aljibe, una piscina o algo, y no lo pone en conocimiento de nadie, salvo que Catastro en la revisión catastral correspondiente observe esas nuevas construcciones, en principio esa realidad física no ha pasado todavía al mundo jurídico. Y como no ha pasado todavía al mundo jurídico, evidentemente en estas situaciones puede producir algún tipo de confusión. Que digan, oiga, es que Galileo me dice que son 3.000 construcciones. Sí, pero a mí como jurista no me interesa lo que me diga Galileo. Me interesa aquellas construcciones que han pasado al mundo y al reconocimiento jurídico. Por eso a lo mejor hablamos de esa cantidad tan pequeña, ¿no?, de ayudas, porque hasta hace poco se están hablando. Primero se reconocían 500 y pico viviendas de primera ocupación. Claro. Y luego esa ayuda de los famosos 60.000 euros, que no llegaba a 300 viviendas las que le habían afectado, las que les habían llegado, porque también afectaba también el tema seguros, compensaciones diferentes y las valoraciones son distintas. Pero claro, esas personas que pasan de las 800 hacia arriba y que tienen sus casas en un limbo, ¿cuál es su futuro? En el tema del reconocimiento jurídico, a la Administración no le puedes pedir que tenga, voy a utilizar una expresión, poder taumatúrgico. La Administración no le puedes pedir que haga magia. En el Real Decreto de marzo de 2022 ya utiliza una serie de conceptos donde, en principio, yo entiendo que abre la mano para el concepto de vivienda. Primero habla de vivienda habitual, con una ocupación efectiva de 6 meses para el titular y también para su entorno, más afectivo, más directo. Vivienda legal, en virtud de un título administrativo, y después vivienda asimilada. Pero claro, los derechos surgen en el mundo del derecho civil, en el mundo del derecho privado y en el mundo del derecho administrativo, surgen no surgen de forma espontánea, no surgen de forma mágica, por decirlo de alguna forma, surgen como conclusión o como efecto de un reconocimiento jurídico de algo. Yo tengo un derecho como consecuencia de que se me está reconociendo jurídicamente algo sobre un bien, y eso me da un derecho de realojo definitivo, provisional, una ayuda, una indemnización. Hablar del surgimiento del derecho de la nada, pues en principio el mundo jurídico esto no lo contempla. No lo contempla. El mundo jurídico no contempla el que surja un derecho con falta de reconocimiento jurídico. Primero porque crearía en sí una situación de arbitrariedad, que el artículo 9 de la Constitución española no te la admite. Crearía en sí también una situación de inseguridad jurídica, que tampoco te lo admite
la Constitución española en el artículo 9. Y después, en la tutela judicial efectiva, tú tienes un trámite de información pública para que el interesado pueda acudir y exponer lo que a su derecho le convenga. Tiene un plazo y en ese plazo tiene que justificar y decir, oiga, yo tenía este derecho y considero que este derecho es legítimo, es válido desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo, para recibir una ayuda. Pero si en ese trámite de información pública no hay un reconocimiento jurídico de nada, pues en principio el mundo jurídico ahí no puede entrar, no puede llevar a cabo ningún tipo de reconocimiento. E incluso en los procedimientos de expropiación forzosa se tiene en cuenta no solamente al titular registral, se tiene también en cuenta al titular catastral, se tiene también en cuenta incluso al poseedor de hecho, como personas que están dentro de una zona, de una unidad de actuación, pero siempre con cierto reconocimiento, ya no solamente de un derecho, de una titularidad, sino incluso de un hecho posesorio, de una posesión efectiva que se reconoce en el Código Civil, en los artículos 384 y siguientes del Código Civil, a los efectos del derecho que tiene el propietario para deslindar su propiedad con situación de los dueños colindantes. Dice ese artículo, los artículos 384 y siguientes, que si no tuviera un título de propiedad o si fuera insuficiente, habrá que acudir a la posesión efectiva. Se tiene en cuenta la posesión efectiva. Pero claro, ir más allá del derecho es una situación complicada, compleja. Ahora mismo, claro, es que yo me pongo en la piel de todas esas personas que lo han perdido todo, pero no tienen nada. También se hablaba de que los notarios habían hecho un trabajo excelente en la Casa de Massieu, intentando ayudar a todas las personas que no tenían escrituras, que tenían escuelas que no estaban registradas. ¿Se le ha dado curso o viabilidad a alguna de esas viviendas que estaban en esa situación? Yo desde el registro, evidentemente las actas de notoriedad parten de una base que es muy importante que se clarifique por parte del afectado y por parte del ciudadano en general, ¿no? La notaría y el registro pertenecen al sistema de seguridad jurídica preventiva que tienen por objeto la protección de seguridad del tráfico jurídico, inmobiliario, mobiliario y societario. Tráfico jurídico dinámico, no estático. Aquí estamos ante una situación estática, no dinámica. Aquí estamos consiguiendo documentos para tener un valor probatorio, a efectos de que me concedan una ayuda. Un acta de notoriedad llevado a cabo por esta oficina, lo que tienen por objeto es no que el acta se inscriba en el registro para mañana vender la finca o para pasado comprarla, no. Lo que tienen por objeto es crear un valor documental, un documento que tenga cierto valor probatorio para que cuando llegue a la oficina técnica, a la oficina en la calle Massieu, que en su momento se puso, ese valor probatorio sirva para que la autoridad pública me reconozca algún tipo de derecho como consecuencia de los decretos de ayudas públicas que se han dictado. Pero yo estoy moviéndome dentro del campo de reconocimiento de prueba para obtener ayuda. No me estoy moviendo dentro del campo de reconocimiento de prueba para meter mi finca, mi predio o mi propiedad dentro del tráfico jurídico o dentro de lo que se denomina seguridad jurídica dinámica. Esos son otros cauces establecidos básicamente en la legislación hipotecaria. Bueno, pues no lo tengo totalmente claro, pero bueno, si jurídicamente no se puede registrar, sí le pueden llegar ayudas a través de ese reconocimiento. Claro, las instituciones del Estado, que yo creo que han tenido una reacción, todas en general, rápida e inmediata, lo que en principio quieren es una recuperación documental. En estos casos, como en otros desastres naturales, no solamente en España, sino también en otros países, la primera preocupación del ciudadano, del afectado, es la recuperación documental, el que se acredite que tenía algún dato jurídico, administrativo, sobre
su finca, sobre su predio. ¿Para qué? Para conceder la ayuda. Pero claro, el dato jurídico, el dato administrativo, tiene que ir unido a otro dato. Usted va a obtener una ayuda en esta vivienda, en esta casa, en esta explotación. ¿Usted a qué se dedicaba? ¿Cuál era el destino? ¿Una platanera? ¿Cultivar aguacate? ¿Era su vivienda habitual? ¿Usted tiene más vivienda? ¿Usted tiene fijada su residencia en la isla de La Palma? Entonces, todos esos datos anexos a la titularidad registral, a la hora de la acreditación, se van a tener muy en cuenta, y me consta que se han tenido muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la ayuda es un concepto que no tiene nada que ver con la indemnización, ni con la bonificación, ni con la subvención, ni con la desgravación, ni con la exención fiscal. La ayuda es una cantidad, es el ofrecimiento de un aporte atendiendo a una situación de subsistencia, de necesidad por parte de la persona afectada. Es decir, se fijan unos parámetros atendiendo en cuenta a que esa persona solamente podía vivir en esa casa, no tenía otra vivienda, atendiendo a que una persona vivía de esa explotación y no tenía otra explotación. Es decir, la colada le ha afectado a su medio principal de vida, le ha afectado a su techo, a su vivienda, a su entorno donde podía desarrollar su habitabilidad y su estilo de vida diaria. Y ahí es donde surge fundamentalmente el concepto de ayuda. Si no, si yo quiero entrar en otros conceptos, si quiero irme a otros conceptos, que también lo puedo hacer, y evidentemente el ciudadano tiene todo el derecho de hacerlo, y el afectado, por supuesto, ya tendría que ir a los conceptos de indemnización, de bonificación, de desgravación fiscal, de exención, que también son muy legítimos, pero aquí estamos hablando, o yo me estoy refiriendo, básicamente al concepto de ayuda pública. Vamos a ir a la otra parte, que es ahora mismo estamos hablando de expropiación. En el caso de que esos terrenos afectados, esa zona afectada por la lava, se declare parque natural, espacios protegidos, ¿tienen derecho a algún tipo de indemnización? Dentro del terreno ocupado por la colada nos encontramos lo que es la situación del cono volcánico. El cono volcánico tiene un entorno. En ese entorno hay viviendas pues, que pueden estar a una profundidad de 20, 30 o 40 metros. Ahí realmente se puede producir una protección porque estamos ante un espacio natural, porque estamos ante montes públicos y se aplica la legislación de montes. Pues sí, se podría estudiar. Esa característica o esa declaración, esa cualificación de esa zona como espacio protegido, ¿se podría estudiar? Sí. Eso da lugar a que en principio los propietarios queden totalmente excluidos del expediente. No. Yo entiendo que estamos dentro, vuelvo a decirlo, de principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Estos principios básicamente vienen reconocidos en la Constitución española y dentro de los principios está el de tutela judicial efectiva. Nadie puede ser condenado sin ser oído. Con lo cual, si se produce una actuación, un expediente en el que se quiera establecer allí una zona de especial protección, una zona de protección por ser considerar el cono volcánico que está protegido por la legislación de montes, me parece muy bien, pero evidentemente es necesario escuchar en trámite de audiencia pública a los afectados para que se tengan en cuenta los derechos que tenían sobre esa zona. Y ya el legislador es el que tendrá que determinar si esa zona la limita, como dije anteriormente, a través de lo que son limitaciones de carácter institucional y de interés público, lo que son
o también se podrían llamar servidumbres administrativas, o a través de la expropiación forzosa y la indemnización previa. Siempre y cuando esté legalizada. Porque No, si no... Cuando tú te mueves en el plano que nos movemos, tú tienes que atender básicamente a la legalidad de todas las situaciones. Y la legalidad de todas las situaciones exige un procedimiento administrativo, un trámite de audiencia pública, un informe técnico. Hombre, ¿cómo no va a tener informe de los geólogos? ¿Cómo no va a tener en cuenta el informe de los vulcanólogos? Si precisamente al lado del cono volcánico es donde probablemente haya más subsuelo en una temperatura extrema de 600, 700, 800 grados, es donde se puede producir todavía emanaciones de azufre. Evidentemente, ¿cómo no va a tener en cuenta a la hora de abrir un expediente de esa naturaleza y esa complejidad, que debe ser objeto, de mi punto de vista, de una ley excepcional? Pero ese es otro capítulo. ¿Cómo no va a tener en cuenta un procedimiento con unas mínimas reglas, un trámite de audiencia pública a los afectados e informes técnicos que te hablen de la posibilidad de identificación de las fincas que están bajo el cono volcánico o la imposibilidad de identificación de las fincas? Recordemos que el artículo 37 de la Ley de Patrimonio y Administración del Estado de 2003 establece que una de los cauces para cancelar los asientos registrales de conformidad con el artículo 79 de la Ley Hipotecaria, que establece que podrá pedirse y deberá decretarse la cancelación total o parcial de la inscripción a anotación preventiva por desaparición del inmueble, es previo procedimiento administrativo, informe técnico, comparecencia de los interesados, y en el informe técnico, para poder cancelar los asientos registrales, es necesario que se acredite la imposibilidad de acreditar la situación de la finca, su existencia, su materialidad, su soporte físico, su vuelo, su suelo y lo que sea el vuelo y el suelo. Yo lo único que sí me gustaría que me aclararas era, o sea, si yo no estoy dentro de esas 800 que están registradas y en mi caso me toca una expropiación, vamos, si no estoy legalizado, no estoy registrado, no voy a recibir ni un solo euro, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto sería insistir. El registrar una finca lo que hace es facilitarlo todo. Sí, pero estamos hablando de a la hora de una expropiación, porque estamos hablando que lo que se ha hecho en la Casa de Masiu es para ayudar, para... No, vamos a ver. Cuando se va a una expropiación forzosa, voy a introducir brevemente, en una expropiación forzosa, lo primero que se hace es una relación detallada de todos los bienes y los derechos afectados, de su situación física y de su situación jurídica, nombre, apellido e identidad de los titulares. Y después, lo que ha acreditado cada titular en función del bien que tenía. Y una vez que se hace esa relación detallada y se tiene ese conocimiento de la situación física y jurídica de cada uno de los bienes, se tienen identificados los titulares, se tiene identificado el domicilio de los titulares a efectos de hacerle las notificaciones, es la abogacía del Estado la que tiene que comprobar cómo se ha llevado a cabo ese expediente. Y en ese expediente, al que se tiene en cuenta en primer lugar, es al titular registral, acreditado a través de la certificación registral, como dije anteriormente. Pero eso no desconoce que se tenga en cuenta a otros titulares que acrediten esa titularidad a través de un acta de notoriedad, a través del IBI, a través del parcelario catastral. Es decir, son medios probatorios secundarios, pero también son medios... Claro, también van a la expropiación, claro que sí. Lo que pasa es que todo el expediente, ¿quién lo supervisa? La abogacía del Estado. Esa era la duda. Yo creo que ahora sí ha quedado claro. Está claro. Bueno, pues yo creo, Francisco, si tiene usted alguna cosita más que recordarnos. Bueno, no, yo entender la situación de los ciudadanos, de los afectados, que evidentemente es una situación complicada y dura. A los juristas nos hace y nos hará evidentemente tener que ponernos
a estudiar sobre la complejidad de todas las relaciones jurídicas que se están viendo, la posibilidad de una ley excepcional para estos casos, que estaría bien que se fuera redactando para ir solucionando también conflictos futuros. Y bueno, la excepcionalidad hay que mirarla siempre como excepcionalidad. La excepcionalidad no puede ser considerada como intervencionismo del Estado ni como algo similar, es simplemente atender a un hecho natural, que es un volcán de cumbre vieja, de montaña rajada, y es un hecho natural que ha tenido trascendencia jurídica. Normalmente los hechos naturales, el llover, el nevar, no tienen trascendencia jurídica, pero en este caso un hecho natural imprevisto en La Palma, porque evidentemente nadie sabía que el volcán se iba a formar, el cono volcánico donde se formó, había gente que esperaba que se formara en el mar, como el de la isla del Hierro, había gente que esperaba que se formara pues en los linderos de la misma isla, en los contornos, en las costas de la isla, pero nadie, ni los científicos, sabían que el cono volcánico se iba a formar en ese sitio. Con lo cual estamos ante un hecho natural, imprevisto, que no depende de una voluntad reflexiva, consciente del ser humano, sino de algo natural que evidentemente tiene que ser tratado a través de ese prisma y a través de ese calado con un carácter excepcional. Y estoy convencido que a través de la excepcionalidad en todos sus conceptos se llegará a la excepcionalidad en sus conclusiones, y esa legislación servirá no solamente para la isla de La Palma, sino también para situaciones futuras que se produzcan. Hay una última pregunta, que hay muchísima gente que nos ha preguntado, bueno, si yo tengo una propiedad y se declara por emergencia una obra, ¿me tienen que comunicar en caso de que esa obra me afecte a mi parcela, o por ser por emergencia el titular y propietario de esa parcela no se le comunica nada? Vamos a ver, todos los hechos que se produzcan sobre una propiedad tienen que ser notificados. Es decir, estamos ante los límites de la propiedad privada. El acto administrativo más radical sobre la propiedad privada es la expropiación, y la misma expropiación tiene que ser notificada. Si yo tengo que hacer una serie de obras de emergencia como consecuencia de la colada, evidentemente me tienen que poner en aviso, me tienen que notificar esa situación. Todo eso evidentemente se puede dar, la verdad que no lo sé si se está dando o no se está dando, pero también tengo que decir que en una situación de emergencia, pues si necesito hacer un camino, si necesito hacer un tipo de obra determinado para una construcción, evidentemente tengo que ponerla en conocimiento de sus titulares. Esto es así. Si hay una casa que está en pie y resulta que esa casa, por su muro, por su pared, por la forma de construcción, el caerse puede causar algún tipo de daño, pues tendré que llevar a cabo algún acto de demolición de la casa, pero eso no significa que no lo haga con citación, no solamente de dueño, con citación incluso de dueño y de condueño. Es que precisamente la tutela judicial efectiva no puede ser en ningún momento menospreciada, porque tiene el riesgo de que pueda haber algún tipo de responsabilidad. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo, una vez más. Muy bien, encantado de haber intervenido en esta entrevista, y bueno, y sobre todo ver que aunque es lento, pero en la última entrevista que tuvimos hace meses hablamos de la investigación de la propiedad, y ya estamos hablando de gente que está inscribiendo, afectada por la colada, sus nuevas parcelas sobre la zona que permite el Real Decreto de marzo de 2022, y además ya estamos hablando de gente que quiere acceder a sus casas, lo cual en la última entrevista era impensable e inviable. Pues muchísimas gracias. Pues nosotros darle las gracias a don Francisco y continuamos.